Mi papá manipuló a los jueces para quedarse con nuestra custodia y luego le lavó el cerebro a mi hermano, haciéndole creer que lo que le hacía era normal. Por eso, empecé a buscar a mi mamá a escondidas y le rogué que nos ayudara. Ella me prometió que vendría, hasta que me di cuenta de que también tenía algo que ver. Tenía 12 años cuando entré al cuarto y vi a mi papá acorralando a Jeffrey, mi hermano menor. Él estaba sin playera y se estaba quitando el cinturón. Apenas media hora antes me había mandado a dormir temprano, diciendo que Jeffrey necesitaba ayuda con un proyecto y que yo no debía estar ahí. Salí de puntitas y en silencio de mi cuarto, agarré mi celular y llamé a mi mamá. Para ese entonces, ella ya llevaba 2 años divorciada de mi papá. Mi papá nos obligó a Jeffrey y a mí a mentir en el juzgado, diciendo que mi mamá nos pegaba, y tan pronto como le dieron la custodia, nos prohibió hablar con ella. Pero esa no era la primera vez que la buscaba. En realidad, hablábamos seguido porque tanto Jeffrey como yo le teníamos terror a papá, y ella era la única a la que sentíamos que podíamos recurrir. El problema era que mi mamá tampoco era ningún ejemplo. Sí, nos quería, pero en cuanto perdió la custodia se fue con un rico a Brasil y nunca fue ella quien nos buscara primero. Pero esta vez era distinto. Recuerdo que le supliqué que contestara y, de milagro, me respondió. No perdí ni un segundo en contarle lo que estaba pasando del otro lado de la pared. Incluso me aseguré de guardar silencio para que el teléfono alcanzara a captar los gruñidos de papá y los sollozos de Jeffrey. Mamá se quedó callada y luego se echó a llorar, de verdad, con rabia. Otra vez no, fue lo único que pudo decir. ¿Cómo que otra vez no, mamá? Le pregunté bajito. Tu papá, mi amor, él, te lo explico después. Y colgó. En ese momento, justo en ese instante, la puerta de mi cuarto se abrió despacio. Era papá, trayendo a Jeffrey, que iba cojeando, destrozado y llorando, a su cama. El corazón me latía tan fuerte que me enterré la cara en la almohada lo más rápido que pude, rogando que no se diera cuenta de que había hablado con mamá. Por suerte, ni lo notó. Acostó a Jeffrey, le dio lo que parecía un beso en la mejilla y le dijo que había hecho un buen trabajo. En cuanto salió del cuarto, esperé un momento, hasta que Jeffrey dejó de llorar tanto, y le puse la mano en el hombro. Le dije que lo había visto. No le digas a nadie, por favor, me contestó de inmediato. Me quedé en shock. ¿Cómo que no le diga a nadie? Papá me dijo que si alguien se enteraba, me iba a meter en un lío enorme, que me iban a llevar a la cárcel. Se me rompió el corazón. Le aseguré que nada de eso iba a pasar, que lo que hacía papá estaba mal, que teníamos que contarle a alguien. Jeffrey me vio como si le acabara de destruir el mundo. ¿Entonces no es mi culpa cuando me lleva al baño? Eso me partió todavía más. Le aseguré que no, que nada era su culpa. Y justo en ese momento, mi mamá me mandó un mensaje. Era una foto de los boletos de avión. Venía de regreso. Al día siguiente, me esforcé al máximo por actuar como si nada pasara. Saludé a papá en la mañana. Lo vi prepararme el cereal. Y fingí no sentir asco cuando me dijo que me fuera sola a la escuela, porque tenía que seguir ayudando a Jeffrey con su proyecto. Recuerdo que estaba en la escuela cuando mamá me llamó. Acabo de aterrizar. Por primera vez sentí esperanza. Le pedí, por favor, que llegara como a las 6, porque a esa hora papá se iba al bar. Me dijo que sin problema, que llegaría puntual. Yo llegué a la casa 1 hora antes porque me escapé de la última clase, y al entrar, me encontré a papá tirado en el sillón, sin camisa, diciendo que tenía calor. Estábamos a 19 grados. Le pregunté dónde estaba Jeffrey, y le dije que tenía algo padre que mostrarle, y su cara cambió de inmediato. Me mandó a mi cuarto y me dijo que él traería a Jeffrey en un momento. Así fue. Y cuando vi que se fueron, le conté todo a Jeffrey, que mamá venía, que íbamos a ayudarlo, que nada nos iba a detener. Noté que se puso nervioso cuando mencioné a mamá, como si quisiera decirme algo, pero lo interrumpí y le aseguré que todo estaría bien, que ella nos iba a ayudar. Se quedó callado. Pensé que era por miedo. A las 6, como siempre, papá empezó a arreglarse para irse al bar. Jeffrey y yo estábamos en nuestro cuarto, sudando, esperando a que sonara el timbre. Mamá estaba a punto de llegar a salvarnos, pero nunca llegó. 6:05, 6:10, y por alguna razón papá no se iba, y mamá no aparecía. Empecé a marcarle a las 6:12, pero no contestaba. A las 6:15, la puerta de nuestro cuarto se abrió de golpe. Era papá. Chicos, bajen a la sala, dijo con una voz tan fría que me hizo pensar si ya sospechaba algo. Nos sentó a los dos en el sillón y fue por una cerveza al refri. Hoy he decidido que no voy a ir al bar, dijo, sentándose justo al lado de Jeffrey, con la mano demasiado cerca de su espalda. Hay algo interesante que acabo de descubrir. Empecé a sudar del miedo, rogando que mi mamá apareciera y nos salvara, pero no pasó. En cambio, papá se acercó y me habló cerca de la cara. Hay algo que has estado haciendo, jovencita, y no me gusta. Ahora puso su mano en mi pierna y empezó a subir poco a poco. Intenté voltear la cara, pero me la agarró y me obligó a mirarlo a los ojos. Has estado hablando con tu mamá, ¿verdad? Sentí como si el alma se me fuera al suelo. Ya lo sabía todo. Me puse a pensar si le habría hecho algo a ella, pero antes de que pudiera imaginar nada, dijo algo que me terminó de destruir. Si crees que ella te va a ayudar, hay algo que debes saber sobre tu mamá. Entonces puso una grabación vieja de ellos, discutiendo sobre el divorcio. Ahí decía que él se iba a quedar con los hijos y podía hacer lo que quisiera con nosotros. Y a cambio, el tipo con el que estaba ella en Brasil le mandaría $100,000. Ella no va a venir. La grabación se repetía una y otra vez. El pulgar de mi papá en el botón de pausa, pero nunca lo apretó. La voz de mi mamá llenaba la sala, regateando nuestras vidas como si fuéramos mercancía. Los $100,000 retumbaban en mi cabeza. Jeffrey a mi lado comenzó a respirar rápido, hasta que se le fue el aire. Papá al fin cerró la laptop de golpe. Su mano me apretó más fuerte la pierna antes de soltarme. Se paró y se estiró, como si acabara de mostrarnos fotos de vacaciones y no la prueba de que nuestra madre nos vendió. Caminó a la cocina y abrió el refri. Se escuchaba el ruido de las cervezas cuando las movía. Jeffrey se quedó petrificado en el sillón, temblando de pies a cabeza.
Quise tomarle la mano, pero la apartó. Papá regresó con ingredientes: pasta, salsa, verduras. Los aventó en la barra y se volteó hacia nosotros. Su cara tenía esa sonrisa fingida que me daba escalofríos. Nos paramos los dos sin que hiciera falta que nos lo pidiera. En la cocina, papá se puso detrás de mí junto a la estufa. Me pasó la cuchara de madera y se pegó tanto a mi espalda que podía sentir su respiración, la misma, lenta y controlada, que había escuchado la otra noche frente a la puerta de Jeffrey. El agua de la pasta empezó a burbujear y el vapor se metía entre los dos. Papá cubrió mi mano con la suya para enseñarme a revolver, mientras la otra la tenía apoyada en mi cadera. Jeffrey estaba en la barra picando verduras, igual que siempre, como si ni siquiera pensara en lo que hacía. Se me resbaló la cuchara y cayó al suelo haciendo un ruido que rompió el silencio. Me hice para atrás de golpe, y sin pensarlo, las palabras me salieron solas. Papá retrocedió sin perder la calma, recogió la cuchara, la enjuagó en el fregadero y se giró hacia Jeffrey con esa cara de papá preocupado que también le salía. Jeffrey asintió despacito, sin mirarme. Sentí que lo que acababa de decir dolía más que cualquier bofetada. En ese momento sonó el timbre. Todo el cuerpo de papá se puso tenso. Se secó las manos con un trapo y salió a abrir la puerta. Por la entrada alcancé a ver a la señora Chen, nuestra vecina, y a su hija Catherine en pijama abrazada a su conejo de peluche. La señora Chen no paraba de retorcer las manos mientras explicaba que tenía una emergencia en casa de su hermana y no había alcanzado a conseguir niñera, que si podía cuidar a Catherine solo un par de horas, que me pagaba el doble. La cara de papá cambió de inmediato a la de buen vecino. Por supuesto, para eso estamos los vecinos, ¿no? Me llamó a la puerta y puso su mano en mi hombro, apretándome tan fuerte que me dolió. Volteé a ver a Jeffrey, que seguía en la cocina, luego a la carita asustada de Catherine y después a los ojos rojos de la señora Chen. Ni siquiera tuve opción. La decisión ya estaba tomada. La señora Chen me abrazó bien fuerte antes de irse. Papá no dejó de sonreír ni un segundo mientras nos veía salir. En la puerta, pasó la mano por la hebilla del cinturón, igualito que la otra vez con Jeffrey. La casa de Catherine olía a lavanda y a comida de verdad. Me presumió sus libros de colorear nuevos mientras yo preparaba la cena, pero me temblaban las manos al hacerle los macarrones con queso. Solo serían 2 horas. 2 horas con Jeffrey solo en casa con papá. Catherine de repente me preguntó por qué estaba triste. Le sonreí como pude y le dije que solo estaba cansada. Nos pusimos a colorear mariposas y arcoíris, pero mi cabeza estaba del otro lado de la pared. La señora Chen había dejado su laptop abierta en la barra de la cocina. En la pantalla estaba Facebook y un grupo de la colonia. Vi la foto de perfil de papá en una publicación reciente sobre los desafíos de ser papá soltero, llena de corazones y comentarios de apoyo. Mencioné a mamá mientras Catherine, no pude evitar leerlo otra vez, con los dedos temblorosos. Alguien sabía algo. Alguien estaba viendo. ¿Pero quién? Le mandé mensaje a la señora Chen para decirle que todo estaba bien, que no se preocupara y que tomara su tiempo. Luego tomé la mano de Catherine y le dije que íbamos a salir un rato. Se quejó porque quería seguir coloreando, pero le prometí un helado. Caminamos por la banqueta entre las dos casas. Cada paso se sentía eterno. Catherine iba brincando junto a mí y platicando de sus sabores favoritos, pero yo no podía dejar de mirar la puerta de mi casa. El coche de la señora Chen llegó justo cuando subíamos al porche. Se bajó rápido, disculpándose y dándome el dinero en la mano. Al verme, su cara cambió y puso esa expresión de preocupación que últimamente todos me ponían. Me preguntó si estaba bien, si quería platicar. Me tocó la frente como buscando si tenía fiebre. Detrás de ella, Catherine le jalaba la manga reclamando su helado prometido. De pronto se abrió la puerta principal. Papá apareció ahí, con ropa limpia pero la cara roja y nerviosa. Ahora sí de verdad, no como las otras veces. Le temblaban las manos y hacía gestos como loco. La señora Chen se puso en automático a modo consuelo y lo abrazó. Lo metió a la casa. Yo entré también, con Catherine pegada a su mamá. El celular de papá estaba sobre la mesa y en la pantalla aparecía un número desconocido. Papá no dejaba de señalarlo y balbuceaba cosas sobre amenazas y destruirnos como familia. Ahora sí lloraba de verdad. La señora Chen intentaba calmarlo. Le decía que ya había visto cosas así, que a veces después de los divorcios, los exes se ponían raros y hacían amenazas, que mejor pensara en una orden de restricción. En ese momento Jeffrey salió del pasillo, con el cabello mojado como si se acabara de bañar. Se acercó despacito hasta ponerse junto a papá y le puso su manita sobre el brazo. Los dedos de papá lo agarraron luego, muy posesivo, como si lo protegiera. Y entonces Jeffrey, mirándola directo, le dijo a la señora Chen: papá me ha estado enseñando cosas importantes. Son cosas privadas de papás e hijos. No está mal, ¿verdad? La señora Chen sonrió y le despeinó el cabello. Claro que no. Los papás deben guiar a sus hijos. ¡Qué muchacho tan maduro! Seguro tu papá está muy orgulloso. Alcancé a ver algo moverse junto al perchero. Ahí colgaba la chamarra de papá, la misma de hace rato, y de la bolsa asomaba un destello metálico. Las llaves del coche de mamá, con el llavero de mariposa morada que le regalé para el Día de las Madres hace 3 años. Ahí, en la chamarra de papá. Antes de pensarlo, mi cuerpo se lanzó hacia la chamarra. Papá dejó de llorar en seco. La señora Chen me abrazó por detrás, más fuerte de lo que parecía, mientras Catherine se soltaba a llorar. Me apretaba y me hablaba con esa voz suave que usan cuando tratan de calmar a un animal asustado, que tenía que tranquilizarme, que estaba espantando a los niños, que ese comportamiento no era normal. Luego miró a papá sobre mi hombro. ¿Quieres que llame a alguien? Conozco gente de servicios infantiles que puede ayudar con niños problemáticos. La cara de papá cambió varias veces, primero preocupado, luego agradecido y después frío. Le puso la mano en el hombro a la señora Chen, negando con la cabeza. Solo está pasando por un momento difícil, está adaptándose al divorcio. Yo puedo con esto.
La señora Chen me soltó poco a poco, agarró a Catherine y se fue directo a la puerta, diciendo que mañana venía a vernos. Al salir se volteó. Si necesitas algo, lo que sea, dime. Se aseguró de cuidar a los suyos y cerró la puerta. En cuanto se fue, a papá se le cayó la máscara. Caminó directo al perchero, sacó las llaves de mamá y me las enseñó, agitándolas frente a mí antes de guardárselas en el pantalón y palpar el bolsillo. Jeffrey seguía en el mismo lugar, viendo fijo el piso. Papá se acercó y le puso las manos en los hombros a Jeffrey, guiándolo rumbo a la cocina. Había que terminar la cena, porque éramos una familia y las familias cenan juntas. La pasta ya estaba fría, así que papá la tiró y empezó de nuevo, tarareando mientras cocinaba. Jeffrey puso la mesa casi como un robot. Todo perfecto. Yo me quedé junto al perchero, sin poder moverme, con la cabeza hecha un lío. Mamá había venido. Había llegado hasta la casa, pero nunca entró. Las llaves seguían en el bolsillo de papá. Eso lo probaba. ¿Qué le hizo? ¿Dónde está ahora? Papá nos llamó para cenar, con ese tono que no permitía discutir. Nos sentamos en nuestros lugares de siempre. Sirvió la pasta y le dio a Jeffrey una porción enorme. Los niños que están creciendo necesitan fuerza, soltó. La comida me supo a cartón. Papá hablaba de cosas normales, de la escuela, la tarea, qué íbamos a hacer el fin de semana, como si fuera una noche más, como si las llaves de mamá no le estuvieran quemando el bolsillo. Cuando terminamos, papá nos puso a hacer la tarea en la misma mesa mientras él lavaba los trastes, sin apartar la vista de nosotros ni un segundo. El número desconocido no había mandado más mensajes. Jeffrey resolvía sus problemas de matemáticas tan concentrado que el lápiz casi rompía el papel. La hora de dormir llegó más rápido de lo normal. Papá subió con nosotros, sin soltar el hombro de Jeffrey. Ya en el cuarto, arropló primero a Jeffrey, acomodándole bien las cobijas, tomándose su tiempo. El beso de buenas noches en la frente duró demasiado. Luego se volvió hacia mí, con la cara tranquila, casi en paz. Se sentó en mi cama y me apartó el cabello de la cara, hablándome bajito, casi cariñoso. Pero la amenaza seguía ahí, flotando en el aire, cuando salió. Me quedé acostada, oyendo la respiración de Jeffrey en la oscuridad, medio dormida, medio despierta, en ese espacio raro donde viven los miedos. Sentí el celular vibrar debajo de la almohada. El número desconocido había mandado otro mensaje durante la cena. Esta vez solo eran coordenadas, números que todavía no significaban nada para mí. Pero la mañana llegó a golpazos. Papá nos llamó para desayunar con su voz alegre desde las escaleras. Era hora de empezar otro día, fingir que todo estaba bien, guardar el secreto que nos comía por dentro. Pero al menos ahora sabía que mamá había intentado llegar, cumplió su promesa, y papá la detuvo. Las llaves en su bolsillo lo decían todo. El número desconocido sabía algo, y en algún lugar, mamá estaba esperando. No quise terminar el pensamiento. Jeffrey se movió en su cama. Otro día en este infierno estaba a punto de empezar, pero por fin tenía dos pistas: las llaves de mamá y un número misterioso. No era mucho, pero era más de lo que teníamos ayer. Papá volvió a llamar, ya impaciente. Nos vestimos de volada y bajamos. El olor a hotcakes llenaba la cocina. Papá estaba en la estufa, las llaves de mamá asomándose del bolsillo mientras les daba la vuelta. Nos sonrió. Esa sonrisa perfecta de papá que engañaba a todos, menos al que mandaba los mensajes. Esa persona sabía lo que pasaba, y quizá, solo quizá, podía ayudarnos a salir de esta pesadilla. Pero primero había que sobrevivir un día más. Papá sirvió los hotcakes tan normal como siempre y le puso todavía más miel al plato de Jeffrey. Todo en él era controlado, como si ya hubiera ensayado esa escena 1000 veces. Lo vi guardar más adentro las llaves de mamá cuando sacó el jugo del refri. Ni la escuela era escape. La orientadora me llamó en la segunda hora, con un portapapeles en mano. Jeffrey necesitaba otra vez el medicamento para la ansiedad, pero papá tenía que firmar. Era el trámite de siempre. Me dio el formulario con su sonrisa de "te entiendo", diciendo que el divorcio era difícil para los niños. Lo doblé con cuidado, sabiendo lo que eso significaba. Papá decidiría cuándo Jeffrey tomaría su medicina, otra arma para controlarnos. A la hora del recreo, sentí vibrar el celular. El número desconocido mandó una foto. Nuestra casa, tomada desde la banqueta de enfrente, con la hora de la noche anterior, justo cuando mamá debió llegar. Alguien había estado ahí, vigilando, viendo todo. Cuando salimos de la escuela, la tía Sara ya nos esperaba en el área de recogida. Papá le pidió que pasara por nosotros. Emergencia familiar, dijo, aunque ni me miró a los ojos. El camino a su casa fue puro silencio, salvo por la respiración nerviosa de Jeffrey en el asiento de atrás. La sala de la tía Sara olía a velas de vainilla y a decepción. Nos sentó y cruzó las manos en el regazo, diciendo lo que seguro había practicado 1000 veces. Estaba preocupada por mí, que me veía igual que cuando murió el abuelo, viendo amenazas donde no había y peligro en cada sombra. Papá la había llamado, preocupado porque soy una hija difícil. Tal vez necesitaba ayuda, alguien profesional. Tenía nombres, números de expertos en niños con problemas por el divorcio. Jeffrey estaba a mi lado, jugando con un hilo de sus jeans, y su silencio decía todo. Quise gritar la verdad, pero la cara de la tía Sara ya lo había decidido. Yo era la problemática, papá la víctima. El regreso a casa fue como ir a un funeral. Papá nos esperaba en la entrada, brazos cruzados, actuando el papel de papá preocupado a la perfección. Le agradeció 1000 veces a la tía Sara, con la mano en el hombro de Jeffrey todo el tiempo. Ya adentro, ni mencionó la plática. En vez de eso, prendió su laptop en la mesa de la cocina y se puso a escribir como loco. En minutos creó un grupo en Facebook, uno de papás solteros echándose porras. Se puso de administrador y publicó sobre lo difícil que es criar hijos solo. Luego los vecinos empezaron a unirse y a comentar. Corazones y likes para el papá dedicado. Doña Chen fue la primera en compartir el grupo, diciendo lo mucho que admiraba su entrega. Yo lo vi levantar su muro de opinión pública.
típica, ladrillo a ladrillo, para que todo lo que yo dijera después se viera como berrinche. La hija problemática del padre perfecto. Esa noche cenamos comida china para llevar. Papá nos dejó comer frente a la tele, algo que casi nunca pasa. Se sentó entre nosotros en el sillón, un brazo sobre Jeffrey, el otro con el control. Una imagen de familia feliz para quien pasara y mirara por la ventana. El celular volvió a vibrar. Otra vez el número desconocido, pero ahora mandó un video. Me temblaban las manos al abrirlo en el baño, con el volumen bajito casi hasta el silencio. Recuerdo las imágenes borrosas de la cochera, el coche de mi mamá llegando, papá saliendo a su encuentro, un forcejeo rápido, y después, el coche alejándose con mi papá al volante. La cámara marcaba las 6:03 p.m., mientras Jeffrey y yo estábamos en el cuarto, y yo marcaba sin parar el celular de mamá, desesperada. Había estado aquí, había intentado algo. Borré el video de inmediato porque sabía que papá revisaba nuestros celulares, pero esa escena se me quedó grabada. Existía la prueba, alguien la tenía, alguien se preocupó lo suficiente para compartirla. La mañana siguiente trajo más problemas. En la escuela busqué a Jeffrey en el recreo, pero la maestra de guardia me interceptó con su walkie-talkie. Papá ya había hablado. Según él, yo molestaba a mi hermano y le arruinaba su día. Eso quedó anotado en mi expediente. Jeffrey estaba a unos metros, rodeado de sus amigos. Ni siquiera me dirigió la mirada. La distancia entre nosotros era mucho mayor que el patio. Ya me estaban marcando como la hermana problemática de la que había que cuidar a Jeffrey. En computación me di cuenta de otra cosa. El correo viejo de mamá seguía abierto en la tablet de la casa, y papá ya tenía acceso a todo. Cada mail de citas, maestros, doctores, todo pasaba ahora por él. Controlaba cada detalle. Los pagos automáticos seguían en sus tarjetas. Suscripciones, membresías, cargos. Todo funcionaba como si nada, como si mamá no hubiera desaparecido. Un fantasma digital que mantenía la ilusión de que todo estaba normal. La clase de deportes fue mi ruina. Llevaba 3 noches sin dormir, y se notó. Tropecé en las carreras de relevos. Casi me desmayé en los saltos de tijera. La enfermera dejó notas detalladas. Agotamiento, posible consumo de algo. Recomendó junta con los papás. Papá llegó en menos de 1 hora, todo preocupado y en modo responsable. Habló bajito con la enfermera. Le contó del divorcio problemático, que mi mamá tenía problemas y que él solo quería protegernos de su inestabilidad, que a veces el trauma sale en los hijos. La enfermera lo veía con cara de comprensión, diciendo claro, estas cosas son muy difíciles, que iba a estar al pendiente de mí y reportar cualquier cosa rara. Papá me apretó el hombro con esa fuerza que duele y le agradeció su dedicación. Esa noche llamó mi tío Marcus. Papá puso la llamada en altavoz, llenando la cocina con su voz. Marcus no la estaba pasando bien. Su esposa ya le había dado un ultimátum. Deja los dramas familiares o me voy. Me llevo a los niños y empiezo de cero. Marcus sonaba devastado. Sabía que algo andaba mal. Quería ayudar, pero no podía arriesgar a su familia. Lo siento, de verdad lo siento. Se cortó la llamada. Papá sonrió apenas, como satisfecho. Un aliado menos, otra puerta cerrada. Su fortaleza era cada vez más fuerte. El grupo de Facebook explotó de un día a otro con cientos de personas y hasta salió en las noticias. Papá soltero arma red de apoyo. Los comentarios llovían, todos hablando de mi comportamiento preocupante. La hija rara que atacó al pobre papá. Alguien hasta me había tomado foto en la escuela, tropezando en deportes, y la mandaron a los grupos de WhatsApp de los papás con mensajes alarmantes, que si estaba drogada, que si era peligrosa, que si debían alejar a sus hijos de mí. Emma me encontró llorando en el baño. Su mamá necesitaba el contrato de jardinería de papá. El negocio estaba en la cuerda floja, una mala reseña o perder un cliente y lo perdían todo. Lo siento, ella me creía, pero no iba a arriesgarse por mí, y lo entendí. Otra puerta cerrada, otra amiga menos. La fortaleza de papá cada vez más impenetrable. 2 semanas después, papá ya salía con la mamá de Emma. Llegaba con flores. Citaba la película favorita de Jeffrey en la cena. Conquistaba a su hija con trucos de magia y promesas de estabilidad. Una familia lista para reemplazar a la nuestra. Que llegara la policía era cosa de tiempo. Papá me denunció por amenazas. Yo, por maltrato. Los dos pasamos el polígrafo, cada uno creyendo en su versión. Él, que yo estaba mal, yo que él era un monstruo. Al final, la verdad se volvió algo relativo. En la investigación apareció mi diario antiguo. Hojas y hojas diciendo que papá era el mejor. Escritas en plena pelea de custodia cuando nos enseñaba a mentir. Ahora esas páginas eran la prueba de que él era un gran papá. Mis propias palabras en mi contra. El niño de 4 años de al lado empezó a repetir cosas. Que el papá de Jeffrey le estaba enseñando a ser hombre y no débil, como su hermana. Todo sin malicia, solo repitiendo lo que escuchaba de los grandes. Otro ladrillo en la muralla de papá. Las grabaciones del timbre se volvieron evidencia también. Yo tratando de entrar de noche después de escaparme, viéndome agresiva, desesperada, fuera de control. Los vecinos compartiendo esos videos en el grupo de Facebook, cuidando a la comunidad de la chica problemática. En el juzgado familiar tomaron mis denuncias como manipulación, solo un intento desesperado por irme con mamá a Brasil. El juez fue claro, no había pruebas de maltrato, sí de que yo tenía problemas de conducta. Lo mejor era dejar todo igual. Un día noté que la cuenta de Netflix de mamá seguía funcionando, y su historial mostraba que papá veía videos de unión familiar, cómo criar hijos difíciles, manejo de conducta, todo para verse como el papá dedicado. En cambio, el autocompletado revelaba las últimas búsquedas de mamá, abogados de custodia de emergencia, recursos para violencia familiar, cómo documentar maltrato. Ella estaba armando un caso, estaba luchando.
y de repente, desapareció. La nueva novia de papá publicaba a diario. Familias mezcladas, nuevas etapas, fotos usando las joyas de mamá, en la cocina de mamá, en la cama de mamá, borrando su existencia, post tras post. La terapeuta escolar no tuvo opción. Comentarios míos deseando que papá desapareciera eran una bandera roja. Tenía que levantar un reporte, otro expediente, otra marca en mi contra, otro ladrillo en la muralla. Intenté grabar a papá a escondidas, pero una notificación me delató. Él solo sonrió, como sabiendo que yo ya estaba desesperada, paranoica por conseguir pruebas, lo suficientemente inestable para invadir la privacidad. La grabación solo mostraba que él estaba tranquilo y yo fuera de control. Las sesiones de terapia de Jeffrey se volvieron una tortura. Papá las acomodaba para que tuviera que esperar con él. 1 hora juntos cada semana. Él, clavado en el periódico. Yo, contando los zetas en el techo. Los dos haciéndonos los que no veíamos al otro. La señora Chen recibió una denuncia anónima sobre su guardería. Decían que había irregularidades graves que podían cerrarla. Tenía 3 hijos que mantener, una hipoteca encima, así que ni de chiste podía testificar sobre las llaves. No iba a poner en riesgo a su familia, así que otra testigo menos. Una mañana encontré a mi papá en el cuarto de mi mamá, usando todavía su bata que había dejado ahí. La tela todavía olía un poco a ella. No me reconoció, solo siguió tendiendo la cama y tarareando su canción favorita. La oferta llegó mientras estábamos en una de esas sesiones incómodas de espera. Voy a olvidar lo que te acusaron últimamente. Voy a retirar las quejas de conducta. Te voy a dejar acabar la prepa en paz. Solo tienes que parar. Deja de preguntar por tu mamá. Deja de estar buscando problemas. Deja de pelearte. Me negué. Y él, con toda la frialdad, me contestó. No te importa, Jeffrey. No te importa que la familia siga junta. Eres egoísta. Igualita a tu mamá. Sabía exactamente dónde pegar. Y todo cambió. Encontré el celular viejo de mi mamá escondido en mi joyero. La grabación no venía del teléfono de mi papá. Ella la había hecho. El sonido de fondo era otro. El ángulo tampoco coincidía. Estuvo documentando todo, reuniendo pruebas. La contraseña de la nube era el cumpleaños de Jeffrey. Ahí encontré años de registros, preocupaciones por el comportamiento de mi papá, fotos de moretones, grabaciones de amenazas. Había estado peleando más tiempo del que creíamos, intentando salvarnos sin levantar sospechas. La ayuda para mi papá no era lo que él decía. En los recibos venían pagos de terapia, tratamiento para controlar sus impulsos. Ella trató de arreglar todo, de salvar su matrimonio, de protegernos sin alejarse. Un día la abuela llegó sin avisar. La mamá de mi papá, partida entre la lealtad y la verdad, había visto cosas, sospechaba algo peor, pero nosotros éramos sus únicos nietos, su única familia. Decidir era imposible. Optó por visitas supervisadas, acceso limitado, terreno neutral. Eso significaba que yo no podía buscar en el cuarto de mi mamá ni accesar posibles pruebas, pero también que mi papá no podía quedarse solo con Jeffrey en su casa. Pequeñas victorias dentro de una guerra perdida. Me hice amiga de la hija de la novia de mi papá. Las pijamadas eran misiones secretas para entrar a su casa, usar la compu de mi papá, meterme en la vida que él estaba construyendo borrando a mi mamá. Cada visita servía para sacar información. El encuentro en el súper fue intencional. Sabía que la novia hacía el súper los martes en la mañana, así que mientras estábamos junto a los cereales, le solté como si nada que mi mamá tenía planes sorpresa para visitarnos. Vi cómo le cambiaba la cara, cómo le entraba la duda. Sembré la desconfianza. Los archivos en la nube revelaron todavía más. Jeffrey de chiquito, sus cambios de humor que mi papá justificaba como si nada, la preocupación de mi mamá creciendo, sus intentos por pedir ayuda, el sistema fallándole una y otra vez, años peleando contra fantasmas. El abogado de divorcio de mi mamá apareció de la nada. Los 100,000 eran bienes conyugales robados y los quería de regreso, amenazando con demandar. Entre fechas de corte y gastos legales, mi fondo para la universidad se esfumó, mientras mi papá usaba las tarjetas de crédito de mi mamá sin problema. La sesión de terapia de emergencia para Jeffrey fue justo durante mis exámenes SAT. No pude estar ahí, no pude apoyarlo, y mi ausencia quedó registrada. Guardián negligente. Otro tache más en mi expediente. Otro ladrillo para la fortaleza de mi papá. El enfrentamiento en la cafetería fue público. Un desastre. La barista, que era adolescente, llamó a los de seguridad mientras la gente sacaba el celular para grabar. Otro video más para el grupo de Facebook. Más pruebas de que yo era la inestable, y más lástima para el papá luchón. Perdí mi trabajo de medio tiempo rapidísimo. Decían que era demasiado drama, mucho riesgo, que dañaba la imagen del negocio. El dueño se disculpó mientras me daba mi último sueldo. A la semana siguiente, la hija de la novia de mi papá entró a trabajar ahí. Otra puerta cerrada. El sótano de la abuela se volvió mi refugio. Dormía en un sleeping sobre el piso de concreto, rodeada de cajas de adornos navideños. Arriba, mi papá remodelaba el cuarto de manualidades de mi mamá para hacerle el espacio especial a Jeffrey, borrando otro pedazo de ella. Una noche, la abuela me rogó: deja que tu mamá descanse en paz. Ya no destruyas a la familia. Deja de hacernos daño. Sus lágrimas eran de verdad, el dolor también. Sí, yo estaba destrozando lo que quedaba, pero no podía parar, no mientras Jeffrey siguiera ahí. La mamá de Emma fue suspendida de su trabajo por andar con un cliente. Le cayeron encima y sus finanzas se fueron al hoyo. Emma me dejó de hablar en la escuela y cuando cruzábamos miradas, sentía que me culpaba por destruir también a su familia. Daño colateral en mi guerra. Seguía adelante. ¿Qué otra me quedaba? Cada familia que tocaba se rompía. Cada persona que intentaba ayudarme acababa quemada. Pero Jeffrey seguía atrapado. Seguía en peligro. Seguía necesitando que lo salvara. Jeffrey me lo preguntó en uno de esos raros momentos a solas. ¿Y si papá dice la verdad? ¿Y si mamá sí nos abandonó? Su duda era real. La manipulación tan profunda que ni veía sus propias cadenas.
Admití la verdad frente a todos. Sí, mentí en las audiencias de custodia. Sí, dije que mi mamá nos pegaba aunque fuera mentira. Confesé para que me creyeran, pero lo único que logré fue acabar de destruir lo poco que quedaba. Prueba de que siempre fui mentirosa. Salieron a la luz mis errores, los cambios de Jeffrey que nunca noté, que mojaba la cama, señales que ignoré por estar en mi propio mundo. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo protegí antes? La audiencia de emergencia de custodia se adelantó. 72 horas de aviso. Mi abogada fuera de la ciudad. El equipo de mi papá listo y esperando. El sistema, otra vez en contra. El tiempo encima. El testimonio de mi papá fue convincente. De verdad sentía que estaba preparando a Jeffrey para una vida dura. El abuso de su propio papá lo marcó. Lo hizo fuerte. Y ahora él, según esto, nos pasaba esas herramientas de supervivencia. Amor mezclado con traumas. Todo envenenado por generaciones. Tuve que sacar los problemas de salud mental de mi mamá. Su ansiedad. Su depresión. Los recibos de terapia. Información privada ventilada en los juzgados. Rompí promesas de no contar sus secretos. Me volví alguien que ni reconocía. Salió mi lado calculador, igualando las trampas de mi papá, jugando su juego. La niña honesta de 12 años ya no existía. Ahora era otra, más dura, capaz de hacerse amiga de la recepcionista para conseguir notas de terapia, alguien que mi papá formó. Las pequeñas victorias ya ni sabían a victoria. Visitas supervisadas, órdenes de protección archivadas. Pero mi papá seguía libre, seguía diciendo que era inocente, seguía teniendo aliados. La fortaleza se agrietó, pero no se cayó. Lloramos frente al cartel de mamá desaparecida, cada quien por sus motivos, por dolores distintos, pero las lágrimas eran de verdad. En la foto se veía de su último cumpleaños, sonriendo, sin imaginar lo que se venía. Era como si la esperanza se hubiera quedado congelada justo ahí. Mientras tanto, la contrademanda de papá ganaba fuerza y yo no podía sacar de la cabeza a Jeffrey. Estaba demasiado clavada, como si viera mis propios problemas reflejados en él. El evaluador anotaba todo, veía todas las opciones posibles. La verdad se volvía algo que se podía moldear. Todo dependía de encontrar a mamá. Sin su versión, las pruebas no servían, y mientras no apareciera su cuerpo, todavía quedaba esperanza. Sin respuestas, seguíamos atorados en ese limbo, esperando algo que tal vez nunca íbamos a ver. Un día, la voz de su novio brasileño apareció en la lista de contactos de emergencia de mamá. Me había memorizado su cuenta en la nube, y le marqué desde un teléfono desechable, ahí escondida en la biblioteca. Su acento era marcado, hablaba con mucha cautela, pero confirmó lo que yo ya sospechaba. Mamá lo había contactado esa noche, desesperada por sacarnos de la casa. Le prometió que lo vería en el aeropuerto, pero nunca llegó. Él me contó más cosas. Mamá llevaba meses juntando pruebas sobre el comportamiento de papá, y las mandaba a Brasil, como respaldo. La noche que desapareció, le escribió que iba saliendo de la casa de papá, que traía pruebas con ella. Ese fue el último mensaje. Le pedí detalles y él aceptó que mamá se quedó esa noche para juntar todavía más, pensando que si tenía suficiente, el sistema la iba a respaldar. Pero necesitaba evidencias de un patrón, no casos aislados. Los 100,000 pesos eran ahorros de los dos, pero papá se los llevó en medio del divorcio. Ya en casa de la abuela, mientras ella dormía, me metí al garage a buscar entre las cosas viejas de mamá, todas llenas de polvo arriba de las vigas. En la tercera caja, envuelta en series de luces navideñas, la encontré. Su celular de respaldo, sin batería, pero con toda la memoria intacta. Lo puse a cargar. Cuando prendió, me encontré una galería llena de videos. Mamá grabando amenazas, mostrando cómo papá la controlaba y cómo su violencia iba creciendo. Las fechas revelaban que llevaba más de un año armando su caso. Uno de los videos hizo que soltara el celular del puro impacto. Era mamá enfrentando a papá por lo de Jeffrey y amenazándolo con exhibirlo. Papá le contestó calmado, muy calculador, recordándole su depresión y los medicamentos para la ansiedad. ¿Quién le va a creer a una mujer inestable antes que a un padre ejemplar? El último video era justo de la noche que mamá desapareció. Aparece en el coche, afuera de la casa, diciendo que iba a entrar por nosotros. Mira directo a la cámara, explica que nos iba a sacar, y la grabación se corta a la mitad de una frase. Respaldé todo en varias memorias USB, y las escondí en diferentes lugares. Una en objetos perdidos de la biblioteca, otra en la casa del árbol de Emma, y una más se la mandé al abogado de mamá, por si acaso papá intentaba algo más. La audiencia de custodia llegó antes de lo que pensaba. El juzgado estaba a reventar. Vecinos, maestros, familia. Del lado de papá, la sala llena. Del mío, casi vacía. La abuela detrás de mí, temblando. Papá se veía diferente. Su imagen perfecta ya no era la misma. Barba de días, la corbata chueca, pequeños detalles que mostraban la presión. Presenté las pruebas como si fuera un trámite, sin meterle emoción, solo los hechos. Los videos se proyectaron en grande. La voz de mamá llenó la sala contando años de abusos. Las amenazas de papá ya no eran secreto. Su abogado intentó alegar que los videos podían estar editados y pidió que un experto en informática los revisara. El juez ordenó que el celular se analizara, así que suspendieron todo por 3 días. En ese tiempo, la novia de mi papá me buscó afuera del juzgado. Su hija había encontrado las joyas de mamá en el cajón de papá, junto con papeles que mi mamá había escondido. Ella iba cambiando de cara mientras entendía lo que había pasado. Hasta había estado usando los anillos de una mujer desaparecida. Luego salieron los movimientos bancarios, el retiro enorme que mi papá hizo el día que mamá no volvió. La cajera se acordaba porque él estaba nervioso, pidiendo billetes específicos, y la hora coincidía justo con el último video. El terapeuta de Jeffrey testificó a fuerza, aunque no quería, porque la seguridad del niño estaba primero. Jeffrey le contó varias cosas en terapia, detalles que encajaban en la línea de tiempo. Las notas del terapeuta se sumaron como prueba. El colapso de mi papá no fue escandaloso,
Simplemente se vino abajo en silencio. Conforme todo se acumulaba, empezó a hablar de su propio papá, de cómo el abuso era algo que traía cargando, de su idea de hacer fuerte a Jeffrey. El juez pidió una evaluación psiquiátrica. El perito en informática confirmó que los videos eran originales, con los metadatos intactos, nada alterado. La documentación de mamá era tan detallada y profesional que se notaba que sabía perfecto lo que los tribunales necesitaban. El DIF actuó en corto. Orden de retiro de emergencia. Jeffrey quedó con la abuela de manera provisional. Yo podía verlo, pero no tener la custodia. Mi propio expediente era demasiado complicado. Así funciona el sistema. El arresto de papá fue en silencio, sin escándalo. Solo unos agentes tocando en casa de la abuela con la orden en la mano. Los cargos estaban relacionados con la desaparición de mamá y las pruebas nuevas. Papá no puso resistencia, y por fin se le cayó la máscara de siempre. El fiscal me llamó a una reunión privada. Necesitaban mi testimonio, las llaves de mamá, la línea de tiempo, todo lo que yo sabía. Pero fueron claros. Sin el cuerpo de mamá iba a ser bien difícil que lo condenaran. Las pruebas indirectas solo llegaban hasta cierto punto. Tomé la decisión. Testificar iba a ser revivir todo en público. Significaba que Jeffrey se enteraría de cosas que siempre quise ahorrarle. Pero quedarme callada podía dejar libre a papá. No había mucho que pensar. Jeffrey empezó terapia de verdad. Ahora sí con ayuda real. No las sesiones controladas por papá. El avance era lento. No se superan años de manipulación de un día para otro. Pero por fin estaba seguro y eso era lo importante. La fecha del juicio la fijaron 6 meses después. Papá seguía detenido, sin derecho a fianza por riesgo de fuga. Su grupo de apoyo en Facebook se desmoronó cuando salieron todas las pruebas. Y su mundo se vino abajo, ladrillo por ladrillo.